Dudas que hemos dicho. Una vitrocerámica, cuando la compras, te viene con un metro de cable, ¿vale? Te viene con un metro de cable de 2.5, ¿cierto? Te viene con un metro de cable de 2.5. Entonces, ¿por qué la normativa, Cota, te obliga a poner cable de 6 milímetros? ¿Cuántas dudas tuvisteis con eso? Díganmelo, ¿cuántas tuvisteis con eso? De que tengáis una vitrocerámica con cable 2,5 y tú tienes que pasar a cable de 6 milímetros porque te lo dice la normativa por el consumo. ¿Y cuántas veces dijisteis, coño, pero qué estúpido eso, ¿no, Cota? No tiene sentido. Sí tiene sentido. Y hoy vais a conocer el sentido. Otra duda más que teníais. Oye, Cota, si yo tengo un aire acondicionado que consume 3.000 frigorías, ¿vale? Vamos a suponer unas 6.000 frigorías. Un aire acondicionado que consume unas 6.000 frigorías, eso equivale a 2.000 vatios por hora, ¿vale? Siempre dijimos, cada 3.000 frigorías son 1.000 vatios, equivale a 2.000 vatios, ¿verdad? Equivale a 2.000 vatios por hora. Todos sabemos que el magnetotérmico o pía de 16 amperios soporta unos 3.680 vatios. Y todos sabemos que el cable de 2.5, que es el cable que lleva el de 16 amperios, el cable de 2.5 soporta alrededor de 4.000 vatios, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Voy a enseñar a hacer una ecuación que os va a quitar totalmente las dudas. Fíjate. Vamos a ver el porqué, ¿vale? Primero hablemos de lo que es la caída de tensión, porque el motivo principal es por caída de tensión. Cota, ¿qué es una caída de tensión? Todos recordaréis de toda la vida, cuando antiguamente y todo, las bombillas quedaban sin luz, o se le apagaba un poquito la intensidad de la luz, a lo mejor la lavadora caminaba con menos fuerza. Eso es una caída de tensión. Quiere decir, pongamos, nosotros tenemos un voltaje en la vivienda de 200, que es el voltaje máximo que tenemos en una vivienda. Y resulta que tenemos un electrodoméstico como una lavadora que funciona a 230 voltios. Cuando miramos la plaquita nos dice que funciona a 230 voltios. Si nosotros tenemos una caída de tensión, ¿qué es una caída de tensión? Bien, significa que desde donde está el contador, el transformador, para ser más realistas, donde está el transformador que salen 230 voltios a tu vivienda, resulta que al enchufe de la lavadora no le llegan 230 voltios, le llegan 225 voltios, ¿vale? 225 voltios al enchufe de la lavadora. Eso significa que tenemos una caída de tensión de 5 voltios, ¿vale? Tenemos una caída de tensión de 5 voltios. ¿Qué puede provocar eso? Eso puede provocar que la lavadora no funcione al 100% como tiene que funcionar, porque son electrodomésticos que vienen para 230 voltios y no están cogiendo 230 voltios, sino que están cogiendo menos. ¿Por qué? Porque hay una caída de tensión por la distancia. Entonces, ¿cómo evitamos las caídas de tensión para evitar que nuestro transformador nos mande 230 voltios de corriente a la vivienda y que a nuestros enchufes le lleguen 230 y no le llegue menos, que no llegue caída de tensión, que no llegue menos de 230? ¿Cómo evitar eso? Bien, ¿cómo se evita esto? Esto se evita subiendo de sección el cable. Subiéndolo de sección, cuanto más gordo sea el cable, menos caída de tensión va a haber. Pero tenemos que saber qué mínimo de grosor de cable nos pide esa línea, ¿cierto? Una derivación individual, ¿qué es lo que alimenta un cuadro eléctrico? ¿Vale? Cuando hacemos un cálculo de una derivación individual, se hace al 3%. Cuando es el total del consumo general de la vivienda, se hace al 3%. No se hace al 3% como en el alumbrado y al 5% como en los enchufes de fuerza. A nivel general, lo hacemos al 3%. ¿Cómo saber cuál es el grosor de la derivación individual para nuestro cuadro eléctrico? Bien, lo primero que tenemos que saber en nuestro cuadro eléctrico es el consumo real en amperios. Consumo real en amperios. ¿Cuál es nuestro consumo real en amperios que tenemos en el cuadro eléctrico? 20 amperios. 20. Consumo real, 20 amperios. Vale, perfecto. Bien, desde el transformador salen 230 voltios, ¿no? Ok, bien. Venga, díganme una distancia. Venga, díganme unos metros de distancia desde el transformador hacia el cuadro eléctrico. 80 metros. Bien, pues ya tenemos los metros. Tenemos 80 metros. Y como dijimos antes, estos 80 metros se multiplica por 2, porque no va un cable solo, van dos. Va la ida y va el retorno. Entonces son 80 de un cable y 80 de otro. Entonces, 80 metros por 2 cables, ¿vale?
Ahora por el amperaje real. ¿Cuál es el amperaje real? 20 amperios. Por 20 amperios de consumo que va a tener reales la vivienda por todos los electrodomésticos que tiene, ¿vale? Y luego lo multiplicamos por en la resistencia total que tiene el cobre, ¿vale? La resistencia que tiene, que es 0,017 por milímetro cuadrado. Sería 0,017 por milímetro cuadrado. Sacamos esto y lo sacamos al 3%, ¿vale? Al 3%, acordaros, cuando hablamos de instalación completa de baja tensión de una vivienda, no lo sacamos al 5%, eso es con los enchufes de fuerza. Sacamos el general al 3%, lo sacamos, lo multiplicamos por el 3%, ¿vale? 230 voltios lo multiplicamos por el 3% y nos va a dar 6,9 voltios, ¿vale? 6,9 voltios. Vamos a ver el diámetro que necesitaríamos. Volvemos a la misma. Nos va a decir el diámetro exacto de la derivación. Mira, 80. Multiplicamos todo esto y lo dividimos por el 3% del total del voltaje, ¿eh? ¿Vale? Multiplicamos esto y lo dividimos por esto. No os olvidéis. No sé si me estoy explicando bien, pero yo creo que sí. Mira, vamos a ver. 80 por 2 por 20 amperios por 0,017, que es la resistencia por milímetro cuadrado del cobre, igual a 54,4 dividido por 6,9 voltios, 6,9 voltios, y me pide un grosor de cable mínimo de 7,8. ¿7,8? ¿Existe el cable de 7? No, existe el cable de 6 y de 6 se pasa a 10. Entonces, ¿cuál tenemos que poner? ¿Podemos poner un cable de 6? No, porque aquí te pide mínimo 7,8. Entonces tendríamos que pasar directamente a la siguiente sección que hay, que es la de 10 milímetros.